Hermanos, paz y bien. Quisiera hablar un poco sobre el modernismo, una herejía que ha calado muy profundo dentro de la fe de la Iglesia, que fue advertida a través de un documento, carta encíclica Pascendi, Pío X, 1909, y que esa advertencia poco a poco fue cayendo en desuso, a pesar de ser un documento bastante extenso, un documento profético, si pudiéramos decir, porque fue dando poco a poco avisos sobre realmente todos los aspectos del modernismo, desde su posición filosófica, técnica, pedagógica, incluso política y obviamente eclesial. Esta advertencia que fue dejada en desuso a través de los años, especialmente partiendo del Concilio Vaticano II, lamentablemente fue profética en el sentido de que prácticamente todo lo que estamos viendo hoy en la vida de la Iglesia como error parte precisamente del modernismo. Ejemplos hay vastos, pero básicamente lo que quiero enfatizar es en la visión que tienen las personas dentro de la Iglesia respecto a su vida, a su futuro, a lo que la religiosidad misma supone. Según esta visión modernista, es inmanente, es de inmediatez, está centrada en el humanismo, en la filantropía, en el respeto humano, en el ser humano como centro. De primera intención nada de eso parecería malo. Sin embargo, ninguno de esas visiones de la Iglesia o de la apertura del fiel dentro de la Iglesia supone concordancia con la doctrina, en el sentido de que la doctrina de Cristo y toda la doctrina relacionada con el Mesías en el Antiguo Testamento, si vamos a hacer la historia de la salvación partiendo desde el Génesis, es una visión trascendente. Precisamente el problema que tuvieron los judíos con la aceptación de Cristo era que ellos tenían una visión inmanente del Mesías. Era este guerrero que vendría a salvarles del yugo de los opresores. En aquel momento específicamente en que Cristo vino al mundo, el opresor era el Imperio Romano, y tenían esa visión de que que les iba a salvar, ¿verdad?, sería otro Moisés. Sin embargo, la misión salvífica de Cristo iba muchísimo más allá de lo inmanente, iba muchísimo más allá de la salvación terrena. Tenía la implicación, y sigue teniéndola, de salvarnos del yugo del pecado, de llevarnos a comprender la posibilidad de la vida eterna junto con Dios. Y digo posibilidad porque obviamente el que rechace esta doctrina, el que rechace a Cristo, el que rechace a Dios, pues tendrá otra vida eterna distinta
separada completamente de Dios, en eterno sufrimiento, ¿verdad? Y es lo que llamamos el infierno. El modernismo ha calado tan hondo dentro de la iglesia que vemos personas que quieren practicar la doctrina y que van a ser apostolados incluso, buscando el bienestar del ser humano. Vamos a ver grupos que buscan que el ser humano se sienta bien, que esté contento, le suplen las necesidades inmediatas, y eso está muy bien. Yo no digo que esté mal. Lo que digo es que ese debe ser el enganche. Voy a ayudarte, voy a mostrarte cómo nos amamos, voy a darte un abrazo, voy a darte un espaldarazo, voy a darte lo que necesitas, pero también voy a mostrarte el camino que lleva a Cristo. Debe ser primero el acercamiento desde Cristo, y partiendo del amor de Dios, las obras de caridad. Y cuando ponemos las obras de caridad como la meta y no como el fin, caemos en la trampa modernista. Me explico. Si mi vida apostólica está enmarcada en llevar a otros a la alegría del mundo, la alegría temporal, el beneficio de un alimento en el momento, o de ropa, o de albergue, y lo dejo hasta ahí, y no hago nada más, mi visión cristiana es modernista, porque me quedé en lo inmanente. Ahora, si hago aquello buscando que el otro, la otra persona, encuentre en aquello un inicio en una vida cristiana, y yo les hago comprender que a su encuentro viene aquel que le va a dar una felicidad eterna, trascendente, entonces sí estoy haciendo el trabajo correcto. Si yo cuando voy a hacer apostolado muestro la generosidad humana, pero no muestro a Jesús, no estoy obrando correctamente. La vida cristiana tiene que estar marcada en la trascendencia de la doctrina de Cristo, en buscar la salvación, en mantenernos en gracia, en vivir conforme a la voluntad de Dios, para ser perfectos como es perfecto el Padre, para tener santidad. Y si nos quedamos solamente en lo inmanente, y no vemos nada malo en eso, y hablamos de salvar el planeta, y hablamos de cuidar el clima, y hablamos de cosas efímeras, y de que el Ministerio de Música toca hermoso, y que hay que llevar una impresión visual a la gente para que se sientan bien. Óigame, estamos quedándonos en la inmanencia, estamos ante la trampa del modernismo. Nada de eso necesariamente está mal si se usa para el bien. Si yo busco la doctrina social de la iglesia como forma de vida, fantástico, pero la doctrina social de la iglesia no se queda solamente en lo social, sino que trasciende, lleva a otros a Cristo, y esa es la misión del cristiano, no es otra. Si nos quedamos en lo inmanente, nos quedamos en la trampa del modernismo. Así que mi invitación es a vivir la voluntad de Dios, comprender la trascendencia, ir en pos de ella y llevar a otros al camino correcto que les lleva a Jesús, el mayor bien posible.
paz y bien y santa alegría.